Bendito Dios y Padre, en esta hora te pedimos que tú, Señor, ilumines nuestro entendimiento, de manera que tu palabra, Señor, pueda ser entendida, apreciada, atesorada y cumplida en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, esta bendición, esta gracia, y tu nombre sea bendito, Señor, en medio de tu pueblo reunido hoy, y alabemos, Señor, tu nombre al entender tu voluntad para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. Hablar del Espíritu Santo es un tema a veces no tan recurrente entre los presbiterianos. En comparación con algunas iglesias que su énfasis todo el tiempo es el Espíritu Santo y sus dones. Que tomándose de eso y de lo que sucedió en Hechos 2 y de lo que el apóstol Pablo habla aquí, como en Romanos también, Romanos 12, han hecho énfasis en que todas estas manifestaciones que tuvieron una vez lugar en la iglesia, estas manifestaciones portentosas en milagros de diversa índole, pero también en la manifestación de hablar en lenguas, de profecía y de todo lo que al final de este capítulo hemos leído, han querido mantener eso. Y una de las cosas que decíamos la semana pasada es que han hecho énfasis casi en uno solo de los dones del Espíritu que se mencionan, y es el hablar en lenguas. A menudo hablan de una segunda gracia, de lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo también, ¿no? Diciendo que podemos ser cristianos, pero aún todavía no recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces hay muchos cristianos que están constantemente en esa búsqueda del bautismo del Espíritu Santo. Y están en esa búsqueda, en esa presión, porque no ven en ellos la manifestación de que hayan recibido ya el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la manifestación para estar seguros que han recibido el Espíritu Santo? Hablar en lenguas. Y por más que estén buscando hablar en lenguas, no logran hablar en lenguas, y entonces concluyen que no tienen la llenura del Espíritu Santo. Pero al leer las Escrituras, y con el apóstol Pablo hemos visto el domingo pasado, lo que Pablo enfatiza en primera instancia, y por eso hablamos primero del don del Espíritu Santo. Leímos las Escrituras que nos dicen del Señor Jesucristo, refiriéndose a los discípulos, diciéndoles, conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, rogaré al Padre y enviará otro consolador. Y en Hechos 2, lo que nos menciona es el cumplimiento de esa promesa, el arribo del prometido, del consolador prometido, que vino para establecerse, morar permanentemente en la iglesia de nuestro Señor. De ahí que el apóstol Pablo también diga a los corintios, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios o templos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque la distintiva no es hablar en lenguas, la distintiva no es sanar, porque si así fuera, dijo el Señor Jesucristo también, que muchos harían milagros en su nombre, pero que al final no serían verdaderos profetas. Dice que algunos se presentarán ya delante del Señor y le dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios.
y lo que escucharán de Dios será: nunca os conocí, ¿no? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cuál es el rasgo distintivo de aquel que ha recibido la gracia de Dios, el Espíritu Santo? Que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Claro, dijimos, toda persona puede repetir esa frase: Jesús es Señor. Porque es una frase, es una oración que se puede decir fácilmente. Pero se refiere el apóstol a aquellos que de todo corazón, con verdadera convicción, expresan esa palabra. Y significa toda la entrega de su vida a Cristo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que ahí es donde está el Espíritu Santo. Ahí es donde está la señal. Porque si nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y pudimos venir a Cristo viéndole y diciendo lo mismo que el apóstol Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, también escucharíamos del Señor Jesús decir: eres bienaventurado, porque eso que acabas de decir no es tuyo, no es una conclusión tuya. No podrías decir eso si no te fuera dado de arriba. Es decir, si no te hubiera dado Dios el don de poder ver, de abrir tus ojos y de ver correctamente quién es el Cristo, no estarías confesando eso. Eso es una señal de la gracia de Dios en ti. Así que no inventemos cosas que la Escritura no enseña. No vayamos tras esos absurdos de que si te azotas, entonces tienes el Espíritu, ¿no? Esos absurdos de la borrachera espiritual, de la risa espiritual, de tantas cosas, tantos absurdos, tantas tonterías que se enseñan y que mucha gente cree. Ahora bien, terminamos así el domingo pasado, diciendo que el Espíritu es el Espíritu de vida. Es el Espíritu que da vida. Y mencionamos otros momentos en que el Espíritu Santo ha hecho eso. Génesis capítulo 1, el Salmo 104. Y también es el que obra la vida nueva en nosotros. ¿Quién es el que nos dio vida estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados? El Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se sabe dónde hay vida? ¿Cómo se sabe que una persona está viva? Muy sencillo, porque donde hay vida, hay acción. Donde hay vida, hay movimiento. Donde hay vida, hay evidencias. Donde hay vida, hay frutos. Y entonces, la iglesia es la nueva humanidad regenerada por el Espíritu Santo. La iglesia es la comunidad de los que estaban muertos en sus delitos y pecados y han recibido vida y vida en abundancia. El Espíritu Santo entonces es el que ha obrado vida en nosotros. Y nosotros llamamos a Jesús Señor porque el Espíritu Santo ha obrado en nosotros y sigue obrando en nosotros. Pero ahí no termina la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es el capacitador. ¿El capacitador para qué? Un breve ejemplo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, Mateo 28, 20, les dio la comisión. Vayan a todo el mundo, vayan a todas las naciones, háganlas discípulos, enséñenles todo lo que yo les he enseñado.
Pero ¿por qué les dijo a la vez en Hechos 1, pero todavía no vayan? ¿Por qué les dijo eso? Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿por qué les dijo todavía no vayan? Esperen al Consolador. ¿Por qué? Lo vemos en la persona de Pedro. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Pedro es el que negó al Señor Jesús, no solo una vez, 3 veces negó al Señor. Tuvo miedo. Quizá pensó que si él se manifestaba abiertamente como un seguidor de Cristo, como uno de sus discípulos, su vida también correría riesgo. Así que dijo, no lo conozco. Pero poco tiempo después de eso vemos a Pedro, ya no pensando en eso, sino dando abierto testimonio del Evangelio y valientemente diciendo al auditorio, vosotros lo crucificasteis. ¿Por qué pudo hacer eso? ¿Qué obró ese cambio en Pedro? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino para fortalecer, para capacitar a la iglesia para la misión del reino de Dios. Para toda la obra que el Señor ordenó que se hiciera. Esa obra entonces no la hacemos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, sino en la capacitación que el Espíritu Santo da a su iglesia. Ese es el significado de los dones. ¿Por qué esa iglesia, cuando recibió el Espíritu Santo, comenzó a manifestar todas estas cosas maravillosas? Hablar en lenguas. Igual, no esas lenguas que muchos hoy dicen que no es sino una caricatura terrible. No, los hermanos hablaron idiomas, no cosas ahí, palabras monosilábicas o sonidos incomprensibles. No. ¿Cómo sabemos eso? Hechos 2 nos dice que la gente que atestiguó aquel momento del advenimiento del Espíritu Santo, que venía de muchos lugares, de Listra, de Iconio, del Ponto, de Galacia, dice la Escritura, todos ellos escucharon a los apóstoles hablar en sus idiomas. No como hoy en algunas iglesias que no dicen nada, simplemente son sonidos que salen de su boca. Y cuando les preguntan qué dicen, no sé, es que no entiendo porque estaba hablando en el Espíritu. Ese es un pretexto absurdo para salir del problema de tener que explicar qué dicen, ¿no? Otros dicen, no, es que yo hablo en lenguas angélicas y esas solo son para Dios, para alabar a Dios. Eso no sucedió en Hechos 2. En Hechos 2 hablaron en los diversos idiomas para que la gente pudiera escuchar. También obraron sanidades. También hubo profecía. ¿Por qué todas estas cosas? Porque todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Y la iglesia naciente necesitaba dirección. ¿Cómo el Señor entonces orientó la vida de esa iglesia naciente? Pues a través de profetas, ¿no? De hermanos a quienes el Señor daba palabra para la iglesia. Pero eso estaba solo por ser temporal. Cuando el Nuevo Testamento se terminó, cesaron todas esas manifestaciones. Pero también había otras. Dice aquí al final, todos son maestros,
Todos son apóstoles, todos son profetas, todos hacen milagros, todos ayudan, todos administran. No, hay una diversidad de dones. ¿Y qué es lo que hizo aquí el Espíritu Santo? Con esta diversidad de dones, capacitó a la iglesia para la obra del reino de Dios. Ese era el propósito. Pero ¿qué sucedió pronto? Aquí estamos ante otro problema. Cuando ya el apóstol Pablo trató lo de la Santa Cena, había un problema. ¿Se acuerdan cuál era el problema principal durante la celebración de la Santa Cena? Ya lo hemos mencionado. Era un amenazante individualismo. Como decimos popularmente, ahí cada quien para su santo, ¿no? A la hora de comer, a la hora de... Había individualismo. Ese mismo mal aparece ahora en otro tema, en otro ámbito, el de los dones. Porque hay diversidad de dones, como podemos verlo también aquí, ¿no? Algunos tienen, decía el apóstol Pablo, algunos profetizan, otros hablan en lenguas, otros tienen el don de interpretación de lenguas, otros administran, otros ayudan, etc. No todos son iguales. Hay una gran diversidad que ha dado el Espíritu Santo. Pero ¿cómo amenaza el individualismo aquí? Porque donde quiere que el individualismo aparezca, amenaza la vida de comunidad. El individualismo amenaza la vida de comunidad. ¿Y cuál es el tema entonces aquí? Es muy claro en este libro, en este capítulo, que el apóstol Pablo está diciendo, la diversidad de dones no promueve el individualismo, sino en la diversidad de dones hay unidad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En la diversidad de dones debemos estar unidos. Porque eso es lo que estaba amenazado. Miren, todas estas expresiones que, por ejemplo, el versículo 2, así como el cuerpo es uno tiene muchos miembros. Uno, muchos. Luego, en el versículo 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Luego habla de si los miembros pueden hablar de una existencia sola, es decir, la mano por una parte, el ojo por otra, etc. Dice el versículo 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. La enseñanza de este capítulo es que por sobre la diversidad está la unidad. La vida de comunidad de la iglesia está por sobre la individualidad. Porque el individualismo amenaza la vida de comunidad. ¿Qué comenzaba a suceder entre los hermanos de Corinto? Lo que es muy común. ¿Qué es lo que más rápido ve uno? ¿Los talentos de los demás o los talentos propios? ¿Los errores de los demás o los errores propios? Como que somos selectivos, ¿no? Pongo mis talentos por sobre los de los demás.
Y eso me lleva a querer sobresalir por sobre los demás. Y de los errores, soy más pronto para ver en los demás que en mí mismo. Por eso la Escritura dice que vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que traemos en el nuestro, ¿no? ¿Por qué? Porque el individualismo es así. Podemos estar hablando de comunidad, de estar todos juntos, de ser una iglesia, pero cuando se trata de destacar, alguien quiere destacar por sobre los demás. O yo mismo, o yo quiero que mi hijo sea por sobre todos los demás. Y entonces exalto su don por sobre los demás. ¿Qué don es superior? Si alguien tiene el talento musical y alguien es bueno para las matemáticas, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es superior? Si alguien es un gran atleta y alguien más es un gran lector de libros, ¿qué es mejor? ¿Qué es superior? Ah, bueno, pero pregúntenle a cada uno y cada uno va a decir que sí. El que es lector de libros va a decir, eso es mejor que ser atleta. Va a decir, eso de correr, qué chiste. ¿No? Y a la inversa, le preguntamos al atleta, no, las medallas, eso de leer, ¿qué es aburrido? ¿No? Entonces, cada uno va a exaltar, como dice el dicho también, cada viejito alaba su bordón, el suyo propio. Y cuando sucede eso, comienza a generarse una división. Eso estaba sucediendo en la iglesia. La iglesia de Corinto experimentaba divisiones de muchas naturalezas, ¿no? Aunque todos participaban juntos en la mesa, en la cena del Señor, en realidad estaban divididos. Porque mientras otro tenía su plato lleno, el otro no tenía nada. Entonces, aunque estaban sentados juntos, en realidad no había unidad. Y este también es un problema en la iglesia, que la diversidad de dones está dividiendo. Porque cada uno alaba su bordón. Porque el que tiene el don de profecía dice, la profecía eso es mucho mejor que cualquier otro don. Entonces yo tengo el don más importante que el que sirve, ¿no? O el que sana decía, no, mi don, mira cómo sirve mi don. Yo he sanado a tales personas, a tales hermanos. No, eso es realmente importante. Ese don es más importante que, por ejemplo, el de interpretar lenguas. ¿No? Pues las lenguas pueden aprenderlas, quizá. Y entonces eso genera un distanciamiento entre los hermanos y una competencia entre los hermanos, entendiendo mal los dones que Dios nos dio. Porque los dones que Dios nos dio, los dones que el Espíritu Santo nos dio, son dones que tienden para la edificación, no para el distanciamiento. Y miren cómo el apóstol Pablo nos conduce en esto. ¿Tienes dones? ¿No? Como si preguntara a cada uno, ¿tienes don de profecía? ¿Tienes don de lenguas? ¿Hablas lenguas? ¿Interpretas lenguas? A ver, mira lo que dice el versículo 4. Ahora bien, es cierto, hay diversidad de dones. Sí, ahí está la diversidad, pero ¿qué es lo que dice enseguida?
pero el Espíritu que dio esos dones es el mismo. Entonces, el que te dio a ti el don de profetizar y al otro hermano le dio el don de sanidad y a otro el don de lenguas y a otro el don de interpretación de lenguas, etcétera. ¿Quién es? Es el mismo don, es el mismo, perdón, el mismo Espíritu Santo. ¿Por qué entonces nosotros tendríamos que enfatizar la diversidad a expensas de la unidad? Pablo que está diciendo, fíjense, todo surge de uno mismo, del mismo Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué esta diversidad? Dios no, no procura la uniformidad, sino la diversidad. Y en la diversidad hay unidad. Porque, miren, funciona como un ejército. En el ejército, ¿han visto los desfiles del 16 de septiembre? Hay varios contingentes. Sí están en el ejército los de infantería, ¿no? Los que desfilan con sus armas, los que saben de todas estas cosas de estrategia y demás. Pero ¿qué también hay en el ejército? Hay médicos, ¿no? ¿Han visto los carros camuflados, pero con la Cruz Roja? Esos son, el mismo ejército tiene médicos. Cuando un soldado cae herido, ¿a dónde lo llevan? Llévenlo al ABC allá, o llévenlo allá al hospital inglés o al hospital español. No, ellos responden inmediatamente, porque en el ejército hay médicos, hay enfermeras, hay enfermeros. ¿Quiénes o a dónde van a comer los soldados? ¿Quiénes le dan de comer a los soldados? ¿No? ¿Acaso le dicen, bueno, ya estamos en la hora de la comida, los que tengan para la cocina económica, pues vayan ahí, los que tengan para el restaurante ahí, y nos vemos aquí a las 4? ¿Verdad que no? El mismo ejército tiene cocineros, tiene cocinas, tiene todo el equipo. El ejército es un ente autónomo, porque tiene toda esa diversidad. El ejército no solamente son soldados, ¿no? Personas que traen sus armas y que van a ir a pelear. Tienen todo lo necesario para ser un ente autónomo. Dios equipa a su iglesia de la misma manera. Solo que a nosotros no nos gusta la diversidad y nosotros nos peleamos por los dones que son relativos. Y queremos hacer importante a lo que no es más importante que lo demás. Tan importante es el que habla en lenguas, como el que interpreta en lenguas, como el que profetiza, como el que sana, porque todos están cumpliendo una función importante para una obra. El reino de Dios no se trata de la obra de cada uno, sino que todos trabajamos para una sola obra. Todos trabajamos para el reino de Cristo. Y como en un ejército, todos tenemos una función, un equipamiento para eso. Así que, en primera instancia, todos los dones que tenemos no son nuestros, los recibimos del Espíritu Santo. Y como dijera el Señor, y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? ¿No? Si recibiste los dones, ¿por qué te jactas? Más bien deberías ser humilde y ver la responsabilidad que implica tener un don. Segundo, el siguiente versículo, versículo 5. No solamente hay dones, ese apenas es el principio.
la importancia de tener dones. ¿Qué es? Que los dones dan lugar a los ministerios. El término que usa el apóstol Pablo ahí es diáconos. ¿Qué es un diácono? ¿No? Tenemos diáconos. La palabra diácono se traduce al español porque la palabra diácono no es español. La palabra diácono es griego. El término diaconía es una palabra griega que pasó al español, así. Pero si queremos traducir el término, el significado del término diáconos es siervos, servidores. Entonces, ¿cuál es el fin de los dones? Darle a cada uno un ministerio. Por eso el apóstol Pablo también dice, a ver, ¿tienes el don de enseñar? ¿No? ¿Tienes el don de la enseñanza? ¿Se te facilita enseñar? Porque no todos sabemos enseñar, hermanos, ¿o sí? ¿No? ¿Qué se necesita para enseñar? Primero conocer, luego tener paciencia. El que se desespera con facilidad no es apto para enseñar. ¿No? ¿Por qué? Porque aprendemos a través de la repetición. Y si una maestra va a enseñarle a escribir a sus alumnos, ¿no? Pues va a estar ahí, mira, haz bolitas, ¿no? Imagínense lo que es revisar una plana de bolitas y luego el otro día otra plana de bolitas, ¿no? Pero quienes tienen el don, tienen todo lo que se necesita para eso. Por eso dice el apóstol, tienes la capacidad de enseñar. Adivina a qué te vas a dedicar o adivina qué quiere Dios que hagas. Si tienes la capacidad de enseñar, ¿el Señor quiere que vayas a la cocina? Obviamente no, porque entonces tu ministerio, tu lugar de servicio es la enseñanza. Si tienes la habilidad, si tienes el don de enseñar, entonces tu ministerio es la educación. Ahí es donde vas a servir. He mencionado, por ejemplo, que hay muchos jóvenes que quieren estudiar teología. Y uno les pregunta por qué. Y bueno, uno platica con ellos y a veces están confundidos. Ciertamente quieren servir a Dios, ciertamente aman a Cristo, ciertamente quieren hacer algo, pero no son llamados a ser pastores. Lo descubren, poco a poco lo descubren que la teología no era lo suyo. Y a veces decimos, bueno, es mejor tener un buen plomero que un mal pastor. ¿No? Porque por eso ha dado Dios los dones. Porque los dones te dirigen al ministerio, al lugar de servicio que Dios quiere para ti. Y no para estar compitiendo, sino porque donde el don que uno tiene, hermanos, adquiere significado, relevancia o importancia, es en el servicio a los demás. Si tú tienes el don de la enseñanza, que aquellos que quieren aprender se beneficien de eso. Yo creo que todos hemos tenido en la experiencia educativa, hermanos, recuerdos de maestros a los que les agradecemos grandemente que hayan sido nuestros maestros. ¿Cómo disfrutamos estudiar con ellos? Porque tenían el don, ese era su ministerio.
Pero también tenemos recuerdos de profesores que tuvimos que soportar, porque la enseñanza no era lo suyo, ¿no? Sí sabían, sí sabían de matemáticas, pero no es lo mismo saber de matemáticas que poder enseñar. A veces no sabemos cuál es nuestro ministerio, pero ¿quién es el que reparte los dones como Él quiere? El Espíritu Santo. ¿Y quién da los ministerios? Dice el versículo 5. El Señor es el mismo. Y si el primero es el Espíritu Santo, el segundo es el Señor Jesucristo. Bueno, ya te dio el Señor el don, ya te dio el Señor tu lugar de servicio, versículo 6. Que hay diversidad de operaciones. Bueno, quizá relacionamos más la operación en términos de médicos, quizá, ¿no? Una operación, una cirugía. La palabra que usa el apóstol Pablo aquí es la misma que usa en Efesios 2:10. Ahora, en español no hay semejanza porque Efesios 2:10, ¿quién recuerda ese texto? ¿Para qué fuimos salvos? Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí sigue, el versículo 10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. buenas obras. La palabra que usa el apóstol Pablo se traduce correctamente como trabajo. Obras, trabajo. Las buenas obras del cristiano no son ayudar a la viejita con la bolsa del mandado, ayudar al invidente a cruzar la calle. No, las buenas obras es hacer bien lo que uno debe hacer. Por ejemplo, que el profesor haga bien su trabajo pedagógico. Sí, que enseñe bien a los muchachos, ¿no? Que el taxista haga bien su trabajo, que sea servicial, que sea eficiente, que el carpintero haga bien los muebles que le han encomendado hacer. Y así podríamos ir en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque los dones dan lugar a los lugares de servicio, los ministerios, y los ministerios son tu lugar de trabajo. Allí es donde vas a aplicar tu conocimiento. Ahí es donde vas a desarrollar tus dones de una manera concreta. Ese es el lugar que Dios te dio. Entonces, hay en estos 3 versículos el término diversidad. Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones. Pero en todos también hay uno. Un Espíritu Santo, un Señor, un Dios. ¿Por qué entonces nosotros estaríamos enfatizando el individualismo que daña la vida de la comunidad? Cuando Dios ha dado todos estos dones con el propósito de edificar a su cuerpo, que es la iglesia. Así,
como en la cena del Señor, amenazaba el individualismo, que cada quien solo veía por sí mismo, también cuando se refería a los dones, estaba el peligro de que cada quien solo viera su propio don, su propio talento, y no supiera para qué. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención por la cual Dios nos dio todo eso? Dios nos lo dio. Porque esta iglesia, estos creyentes, que antes de serlo, estaban muertos en sus delitos y pecados. Y a estos Dios les dio vida, y vida en abundancia. Y ahora los capacita por el mismo Espíritu que da vida, los capacita para la obra del reino de Dios. Por eso es impensable, hermanos, desde los términos escriturales, una iglesia pasiva, un creyente pasivo. Eso contradice la verdad escritural. Una iglesia que solo se cruza de manos y se la pasa, escuche y escuche, pero nunca hace nada, contradice el principio que estamos estudiando en este pasaje. Un cristiano que nunca hace nada en pro del reino de Dios es una contradicción, porque el Señor te dio vida, porque el Señor está llamando a la humanidad que estaba muerta en sus delitos y pecados, y la está reconciliando consigo mismo, y le está capacitando para la obra del reino. Si nosotros viéramos los dones de Dios como únicamente que tienen que ver en la vida eclesiástica, estaríamos reduciendo mucho lo que dice el texto. Hay un entendimiento muy común acerca de los dones espirituales. Y esta es enseñada por el escolasticismo, por una visión dualista. Y estos hacen una separación entre dones espirituales y habilidades naturales. Y por eso nos equivocamos. Porque reducimos los dones espirituales a estos: hablar en lenguas, profetizar, sanar y demás. Y dicen, eso sí los da el Espíritu Santo, pero la habilidad para las matemáticas, para la física y para todas las otras actividades en la vida, ¿de dónde vienen? Si no vienen de Dios, entonces tendríamos que decir de dónde. Pero cuando Dios creó al hombre, lo capacitó para la obra de su reino. Que en el contexto de Génesis 2, la obra del reino de Dios es todo en el mundo. Cuando Dios nos reconcilia en Cristo, nos reconcilia para retomar nuestro lugar en el mundo, de ser mayordomos de la creación, y para ello nos capacita con la diversidad de dones, de manera que como iglesia seamos una comunidad sólida que desarrolla el reino de Dios en su vida. Si seguimos el camino del individualismo, no habrá provecho. Porque los dones no son para presumirlos abstractamente, sino para provecho, dice el versículo 7. Dice el versículo 8, porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Esa diversidad
pero ¿quién es el que hace todo? Uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La diversidad, pues, se debe mirar en el contexto de la unidad. Y la diversidad de los dones que Dios da tiende a un solo fin, a la obra que Dios está haciendo en este mundo, la obra del reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, para provecho de esta comunidad de fe, Dios te ha dado ese talento a ti, para que con ese talento sirvas a la comunidad. Y sirvas a la comunidad haciendo el trabajo bien. Si nosotros consideramos que la fe cristiana es simplemente estar escuchando y nunca hacer, no estamos entendiendo en qué consiste nuestra fe cristiana. Eso ha mantenido a la iglesia en pasividad, a los cristianos individuales en pasividad. ¿Y qué está sucediendo con los dones que Dios dio? Como aquel, ¿se acuerdan que recibió un talento? Fue y lo enterró. ¿Qué estamos haciendo con los talentos que Dios nos dio? ¿Enterrados? ¿Temerosos nosotros? Al final le diremos, Señor, aquí está el talento que tú me diste, aquí está tal como me lo diste, aquí está. No. El talento que Dios te dio es para designarte un lugar de servicio. Y ese lugar de servicio es para que hagas en él tu obra en el reino de Dios. Una gran responsabilidad a la que el Señor nos ha llamado. Vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por su palabra, pero no olvidemos el propósito de Dios con la diversidad de talentos. Bendito y soberano Señor, te damos gracias porque has tenido, Señor, a bien instruir nuestro corazón, tu palabra. En esta expresión, Señor, de esta enseñanza para nosotros, que muy humanamente, Señor, tendemos a enfatizar los dones que nos caracterizan y tender, Señor, a ponerlos por sobre los dones de los demás, a querer sobresalir, a querer poner en, digamos, en alto más que los demás ese talento que nos caracteriza. Y en ocasiones a tal punto, Señor, que lo único que hacemos es destacar ese talento, pero nunca da sus frutos. Así que, Señor, danos entendimiento a este respecto. No hay un hijo tuyo que no haya recibido un don, un ministerio, una obra que hacer. Ahora bien, Señor, ¿qué es esa obra que hemos de hacer? Esa obra o esas obras, porque hablamos de diversidad, pero esa diversidad para desarrollarnos en unidad. Que la diversidad, Señor, lejos de distanciarnos unos de otros, más bien, Señor, sirva a sus propósitos de unirnos más, porque ciertamente hay diversidad, pero somos un solo cuerpo. De manera, Padre, que esta vida en comunidad sea la que sea beneficiada, bendecida con el trabajo de cada uno de tus hijos. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén.